El sueño de vencer a la muerte, vamos, es algo que ha fascinado a la humanidad desde siempre. Pues bien, parece que ese sueño está, por fin, saliendo de los mitos para entrar de lleno en el laboratorio. Hoy vamos a explorar la ciencia que está detrás de esa búsqueda, la de alargar nuestra vida. Claro, durante milenios esto de burlar a la muerte era cosa de leyendas, ¿no? Historias de elixires mágicos, de fuentes de la eterna juventud, una búsqueda que, la verdad, obsesionó muchísima gente, desde reyes hasta exploradores. Y es que, si lo pensamos, culturas de toda la historia han estado en ello. Por un lado, teníamos a los alquimistas europeos intentando crear el famoso elixir de la vida. Y por otro, fijaos a los emperadores chinos, que llegaron a consumir píldoras de mercurio, algo súper tóxico, con la esperanza de prolongar su reinado. Una locura, pero que nos da una idea de hasta dónde llegaba esa obsesión. La cosa es que ya en el siglo XX la ciencia empezó a cambiar las reglas del juego. Se empezó a reformular por completo la pregunta sobre el envejecimiento y se llevó del terreno de la fantasía directamente al laboratorio. Y aquí es donde todo se pone interesante, porque los científicos empezaron a descubrir que, en realidad, el envejecimiento no es ninguna maldición, ni una fuerza misteriosa, no, es algo mucho más tangible. Es básicamente el resultado de un daño que se va acumulando, poquito a poco, a nivel molecular. Pero, claro, decir daño molecular suena un poco abstracto, ¿verdad? Pues no lo es para nada. Ocurre de formas súper concretas dentro de nuestro cuerpo. Así que vamos a ver cuáles son algunos de los responsables principales de este declive. El primero de ellos, los telómeros. Para que nos hagamos una idea, son como las puntas de plástico que tienen los cordones de los zapatos. ¿Qué pasa cuando esas puntas se rompen o se desgastan? Pues que el cordón se empieza a deshilachar, ¿no? Pues algo parecido pasa con nuestro ADN. Cada vez que una célula se divide, esos telómeros se acortan un poquito, y con el tiempo nuestro ADN queda menos protegido. Otro culpable, el plegamiento de las proteínas. Las proteínas son, digamos, las currantes de nuestras células, hacen de todo. Pero para hacer bien su trabajo necesitan doblarse y adoptar una forma muy específica. El problema es que con el tiempo a veces se pliegan mal. Y cuando eso pasa, se pegan unas con otras, forman una especie de grumos, de atascos tóxicos que impiden que la célula funcione como debería. Y esto está detrás de enfermedades que nos suenan a todos, como el Alzheimer o el Parkinson. Y esto nos lleva al tercer punto, la autofagia. ¿Qué es esto? Pues es básicamente el sistema de limpieza y reciclaje de la célula. Se encarga de recoger y eliminar todo lo que está dañado, como esas proteínas mal plegadas de las que hablábamos. El problema, como ya nos podemos imaginar, es que con la edad este sistema de limpieza se vuelve más lento, menos eficiente. Y claro, la basura celular se empieza a acumular. A ver, este diagrama puede parecer un lío a primera vista, pero nos muestra algo que es absolutamente clave. Fijaos en cómo factores externos, como por ejemplo la restricción calórica o algunos compuestos como el resveratrol, pueden, digamos, encender o activar la autofagia. ¿Y qué significa esto? Pues algo importantísimo, que no somos simples espectadores pasivos del envejecimiento. Podemos influir en él, y es justo esta idea la que nos abre la puerta a la ciencia antienvejecimiento más puntera de hoy en día. Así que, partiendo de esta base, de este nuevo conocimiento a nivel molecular, los científicos ya no solo observan, ahora están desarrollando estrategias súper concretas para intervenir directamente en el proceso de envejecer. Y aquí tenemos un resumen de algunas de esas estrategias. Ojo, que van desde cosas que todavía suenan a ciencia ficción, como la criopreservación, hasta enfocos que ya están mucho más avanzados. Por ejemplo, la farmacoterapia, que busca fármacos capaces de frenar esas vías del envejecimiento, o la ingeniería genética y de tejidos, que directamente buscan reparar o incluso reemplazar lo que el tiempo ha estropeado. Son todos campos con un potencial, brutal, que están cambiando la medicina tal y como la conocemos. Pero de todas estas hay una que es, probablemente la más revolucionaria de todas. Un avance que viene de un campo que, es que hasta hace nada era ciencia ficción de la buena. La reprogramación celular. Leer esta frase. Es una declaración, la verdad, súper potente. Y no la dice cualquiera. La dice el doctor David Sinclair, de Harvard, uno de los mayores expertos mundiales en este campo. Que diga algo así nos da una idea de lo increíblemente rápido que está avanzando todo esto. Ya no es teoría. Está pasando a la práctica a una velocidad de vértigo. La clave de todo esto son los llamados factores de Yamanaka. A ver, no son unos genes cualquiera. Son como los interruptores maestros que le dicen a una célula lo que tiene que ser. Lo increíble es que los investigadores han descubierto que, si los activan de una forma muy controlada y cuidadosa, pueden hacer que una célula vieja reinicie su reloj biológico. Es decir, que vuelva a ser joven. Y lo más importante, sin que se convierta en un tumor, que era el gran riesgo de todo esto. Y ojo, porque esto es fundamental.
No estamos hablando solo de que las células parezcan más jóvenes si las miras por un microscopio, no. Estamos hablando de que recuperen su función, de que vuelvan a trabajar como lo hacían antes. El hecho de que ya se haya conseguido devolver la vista a ratones que se habían quedado ciegos por la edad es una prueba de concepto espectacular, con un potencial terapéutico que cuesta incluso imaginar. Todo esto que hemos visto, la verdad es que supone un cambio de paradigma total. Estamos empezando a ver el envejecimiento de otra manera, ya no como algo inevitable contra lo que no se puede hacer nada, sino como una condición que quizá en un futuro se pueda tratar, se pueda gestionar. El retraso del envejecimiento parece, cada vez más, una simple cuestión de tiempo. Pero claro, a medida que estas tecnologías vayan saliendo del laboratorio y lleguen a las clínicas, a la gente, van a surgir preguntas muy profundas para la sociedad. Preguntas sobre la vida, sobre la salud, sobre qué significa realmente hacerse mayor. ¿Estamos preparados como sociedad para lo que se nos viene encima? Y esa es la pregunta final, el gran desafío. Porque, vale, imaginemos que la ciencia consigue darnos más años de vida. Genial. Pero, ¿cómo vamos a encontrar más vida en esos años? Esa es la pregunta existencial, la del propósito, la del sentido. Y para esa, la ciencia no tiene respuesta. Esa nos toca responderla a nosotros.